Hola mis queridos amigos y amigas de Aries, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Vamos a estar viendo la lectura de Nuevo Amor y de Tú y tu persona especial. Estas son dos lecturas distintas en una. En la segunda parte de la lectura nos pueden seguir hablando de la primera persona o nos pueden estar hablando de otra si es que estás lidiando con más de alguna persona de interés. Bien, generalmente en la primera parte estamos hablando de tu amor de interés, esta persona que te gusta y quizá no sabes cómo se siente, etcétera. Bien, así que mente y corazón abierto y vamos a estar viendo quién se avecina a la vuelta de la esquina. También estamos en el chat en vivo mientras estrena este video o contestando tus preguntas de péndulo o dándote un consejito de manera gratuita. Así que no olvides conectarte ahí. Y si que estás viendo este video después del estreno, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y las actividades que vamos a estar haciendo. ¿Ok? Vamos a mirar, me falta solamente una carta más y comenzamos con tu lectura. Bien. Está la carta del 7 de pentáculos, que es la carta de la frustración, el 4 de copas, que es la carta de la decepción, la carta del mundo, siento que me está indicando acerca de distancia entre ustedes, con la carta del 3 de espadas, hay dolores en el corazoncito. Bien, esta lectura está complicada, quizá no necesariamente se está tratando de nuevo amor para alguno de ustedes, sino que puede ser una persona con la que hayan estado hace un tiempo y ahora está volviendo a su vida, o puede ser algún viejo amigo de la infancia con el que están volviendo a conectar, pero siento que ya han pasado ciertas cosas entre ustedes, porque si no la lectura no estaría así de compleja. Para algunos de ustedes es esa la historia donde se han habido ciertas decepciones y aquí ya con la carta de la rueda de la fortuna al reverso, nos dicen que ya es hora de soltar esta conexión, si es que eso resuena contigo. Pero para los que es realmente y literalmente nuevo amor, también salgan corriendo de aquí. No, mentira, vamos a entrar a hacer el análisis de la lectura y cada uno se la toma como resuene. Siento que quizás una persona que te gusta hace demasiado tiempo, o que las has tenido en observación durante mucho tiempo y esta persona nunca ha logrado tomar una decisión concreta acerca de ti o de qué es lo que quiere contigo, y siento que esto te ha provocado bastante dolor. Con la rueda de la fortuna nos dice principalmente la persona que tiene que tomar aquí la decisión eres tú. Pero sí se ve una intencionalidad de construir algo contigo, pero no ha llegado a ser tan fuerte como para poner esta carta de la justicia al derecho, donde está decidiendo por ti, por ustedes. Me gustaría mirar un poquitito más acá. Yo sé que esta lectura está un poco difusa, pero si es que tú ya estás sintiendo intuitivamente que quizá está como que no está pasando mucho con esta persona, esta es la lectura que viene a confirmarlo, ¿no? Siento que tu persona tiene muchas confusiones, se están concentrando en muchas otras cosas. Y finalmente tampoco estamos viendo muchas cartas de copas, como que lamentablemente la lectura no está muy prometedora. Me gustaría ver algunos signos. Puedes estar lidiando con un Escorpio, con un Capricornio, con un Libra o con un Sagitario. Bien, Aries, me gustaría mirar un pelín más acerca de qué es lo que está pasando con tu persona especial y de por qué aquí no está pasando mucho. Es como que siento que la pasan bien juntos, pero como que hasta ahí llega la cosa y no se logra comprometer más o no logra eh, como, como ir al siguiente paso y como que la situación no avanza mucho. Bien, tu persona se está concentrando en lo ordinario, dice momento a momento. Esto del momento a momento sí nos puede denotar que esto podría cambiar más adelante hacia ese 10 de pentáculos, pero como todo está avanzando muy lento y nuestros Aries no les gustan mucho esas cosas, bien, cosas que pasan. Quizás lo quieras soltar también y eso está bien. Siento que tu persona ahora lo quiere pasar bien, quizás no tiene la intención de compromiso, está lidiando con ciertos sentimientos de culpa en su vida y está muy metido en su cabeza. Creo que su cabeza lo traiciona un poco, quizás una persona que tiende a pensar mucho y así se desconecta de su abundancia y de las nuevas oportunidades que puede estar teniendo en su vida. Bien. Vamos a mirar una carta más, que es la que se ha caído del piso, y nos dice la carta de la guía. Puede ser que tu persona esté recibiendo guía divina o este sea parte de un despertar espiritual. Yo te diría, por mientras, Aries, cuídate un poquitito más de esta energía porque siento que no te está quizás haciendo muy bien.
la cantidad de dudas o incertidumbre que está pasando en esta conexión. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial. Nos pueden estar hablando de la misma persona que ahora, o puede ser que no, así que mente, corazón abierto y tómalo como resuena, y si es que te sirve, maravilloso, si es que no te sirve, bueno, lo dejamos pasar y nos vemos en la próxima lectura. Bien, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenos de qué se trata esta conexión entre Aries y su persona especial, si es que es la misma u otra persona totalmente distinta. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué es lo que está pasando con Aries? ¿Qué es lo que está pasando con Aries? ¿Cuáles son los mensajes que tiene que recibir Aries el día de hoy con respecto a esta conexión? ¿Cuáles son los mensajes que tiene que recibir Aries con respecto a esta conexión? Vamos a ver. Si nos pueden dar 3 cartas más, por favor. Si es que nos pueden dar 2 cartas más, por favor. Bien, bien, bien. Vamos a mirar. Ok. El 4 de espadas. Esta es la carta de la tregua. Nos está hablando de recesos. Bien, nos repiten algunas cartas, ¿no? Este 10 de pentáculos. Puede ser que no esté hablando desde la misma persona. Como les digo, para muchos de ustedes siento que por más que yo les quiero hablar de nuevo amor, quizás esto nos quiera hablar de su ex o alguien con que ya han tenido cierta experiencia, así que vayan tomándolo como resuene. Bien. Se piensa mucho uno en el otro. La energía de tu persona está muy estancada. Definitivamente no está tomando las mejores decisiones con la carta de la justicia. Como las decisiones como que las toma desde el dolor, sin claridad, y las toma mucho desde el ego. Insisto, esta persona sí quiere construir algo positivo contigo, con este 10 de pentáculos, pero al final la energía entre ustedes se frustra de una forma u otra. Siento que lo que falta entre ustedes principalmente es comunicación. No tenemos muchas cartas de espadas, entonces nos está faltando la comunicación, y todas las espadas que están en la lectura están mirando hacia abajo, lo que nos está hablando de silencio, o eso significa que también están bloqueados de las redes sociales, por ejemplo. Siento que tú, a pesar de que amas a esta persona, te estás cuidando mucho más a ti mismo, bueno, que es parte imprescindible de esto y del amor propio, ¿no? Disculpen ahí con la camarita. La energía de tu persona está súper estancada. Ya tiene 3 arcanas mayores en una lectura que estamos hablando de 4 cartas. Esto es un despertar espiritual o cierta guía divina. Es como un momento de quiebre. Siento que tiene que ver con un momento torre que está pasando tu persona, de quiebre para darse cuenta de algunas cosas, ¿bien? Y siento que para ti también es parte de eso, para conectarte mucho más con tus emociones también. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona especial de Aries? ¿Qué nos pueden decir acerca de la persona especial de Aries? La comparación, esto significa me siento insuficiente, entonces me tengo que comparar con un otro, o lo diferente que soy acerca de un otro. Bien. Sin embargo, la comparación nos ayuda a admirar al otro y reconocer en qué aspecto queremos crecer, y quizás desde ahí formar una nueva visión de quién queremos ser. Ok, está la carta de la terminación. Vidas pasadas, ¿no? Se ve como alguna conexión fuerte entre ustedes. Siento que en algún minuto tu persona quiere tener éxito contigo, pero lo necesita tener todo bajo control. Insisto, tu persona viene mucho desde el miedo, desde el ego, de las inseguridades, y este es un proceso que en su vida tiene que terminar porque no le está permitiendo crecer. Bien, el control o la necesidad de tenerlo todo bajo control lo tiene en aislamiento. Tu persona está en bastante dolor en este momento, pero no ha dejado de sentir la conexión contigo, pero siente que la energía entre tú y él o ella está muy frustrante. Bien, muy frustrante. Entonces quiere terminar ese ciclo y quiere, como acá nos muestra, encontrar como las piezas del puzzle, el entendimiento también, a partir de lo que está en situación. Siento que en silencio está analizando muchas cosas, se están comunicando poco, pero analizando muchas cosas de qué es lo que tu persona tiene que transformar en su vida para convertirse en la mejor versión de sí mismo, ¿no? Esto para ti, así un peso carga lastre, listo. Con esta carta ya me lo dicen todo. Aries, de seguro tú ya no quieres estar acá. Bien, quieres celebrar, quieres liberarte, quieres hacer otras cosas. Nos invitan a trabajar en tu receptividad o en tu unión espiritual. Está la carta de la participación.
Esto significa poner de nuestra parte, bien, para entrar en esta armonía y mirar hacia adentro. O sea, ¿cómo obtenemos esta armonía? Mirar hacia adentro, analizando el aprendizaje que tú has tenido a partir de esto y conectando con tus verdaderas emociones. Siento que hay mucha energía de copas, de agua en tu lectura, hay mucha agua en tu lectura. Esto significa conectarnos con las emociones, mirar hacia adentro y también conectarte con tu espiritualidad. Bien, y botar esas cargas, este peso, carga, lastre, ¿no? Algo que está pesando en nuestra espalda y ya estamos cansados y que ya no nos hace sentido. Bien. Vamos a mirar un poco más. Me gustaría saber cuáles son los signos que pueden estar involucrados en esta lectura. Puedes estar lidiando con un Piscis, con un Leo, con un Virgo o con un Tauro. Vamos a mirar. Vamos a ver, ¿dónde estás tú, Aries? Aquí. Me gustaría mirar un poco más acerca del resultado de esta lectura, lo que significa que quiero mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial y ver si es que esta conexión es conveniente para ti. Bien, porque si es que tú de una u otra forma te hace sentido estar acá y esto es lo que quieres, vamos a mirar si es que esto se devela de otra forma o las energías van cambiando. Porque yo sí siento que tu persona tiene intención de éxito, también siento que es una persona muy orgullosa. Ven, aquí está el 4 de bastos, conexión de llamas gemelas o también la intención de matrimonio. Bien, pero con el caballero de espadas, siento que tu persona le ganan los miedos, las ansiedades, el miedo a sentirse herido nuevamente con este 9 de bastos. Aquí sí podemos ver alguna especie de acción. Con este 8 de bastos vamos a mirar un poco más de qué se trata. Siento que tu persona ahora está muy encargada de sanar su corazón y si es que toma acciones hacia ti, son acciones muy intermitentes y nunca se logra comprometer. Bien, hay muchas cartas de bastos acá, muchas cartas de como de deseos, ¿no? Pero siento que viene un poco más desde el miedo, entonces siento que quizá cuando te habla no te dice lo que realmente te quiere decir o hay mucho más, más dolor, está mucho más desde el dolor. Tiene que soltar eso, tiene que soltar este 3 de espadas, soltar las energías, está en aislamiento, está en dolor. Entonces, ojo ahí cuando esta persona se acerque, porque esto no es por falta de cariño, sino que porque siento que es como que me muestran tu persona con un, ¿cómo se dice? Como con un huracán en la cabeza. Entonces como que todo está muy confuso. Una carta más aquí. Claro, y lo vemos como invirtiéndose en su trabajo, desinvirtiendo en esto. Está un poco quieto, la verdad. Está el rey, está el emperador. Siento que está intentando tomar control y mucho control, quizá control excesivo acerca de su vida. Entonces no se está permitiendo mucho fluir hacia donde le dicta su corazón. Bien, tiene que hacer un proceso de sanación importante. Quizá esto se devela más adelante de otra forma, pero si es que esta no es una energía, o sea, si es que esta lectura está resonando contigo y esta no es una energía en la que tú quieras estar, bueno, podemos salir de aquí, Aries, no hay problema, ¿no? Nada te mantiene atrapado a esta situación realmente, a menos de que sea alguna creencia limitante. Bien, me gustaría preguntarle a los guías espirituales si es que esta conexión es conveniente para ti. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si es que esta conexión es conveniente para nuestros amigos de Aries. ¿Es esta conexión conveniente para nuestros amigos de Aries? Nos dice ya estás listo. No necesitas preocuparte. Y sí, no es el momento correcto. Bien, como les digo, esto siempre se puede ir revelando de forma distinta si es que tu persona hace estos procesos de sanación y ustedes se logran entender y comunicarse. Puede develarse de forma distinta, claro que sí. Ahora, que estés dispuesto a hacer eso o no, ya esa ya es otra historia y decisión de cada uno. Recuerda que no estamos aquí para decirte qué es lo que tienes que hacer. Sí siento que ya tú puedes estar listo para soltarte de aquí, no necesitas preocuparte, pero también nos dice quizás este no es el momento correcto para estar con esta persona. ¿Bien? Quizás será un poco más adelante si es que la historia se devela de distinta manera. Y podemos ir viendo cómo se va develando en las próximas lecturas también, Aries. Pero yo siento que tú ya estás listo para hacer tu vida y principalmente me muestran mucho esta carta con el peso carga lastre, ¿no? Es como que siento que ya estamos listos o listas para dejar ir esa energía, ¿bien? Y abrirte a otros espacios, ¿bien?
Esos serían los mensajes para ti el día de hoy, pero antes de irnos les vamos a regalar un par de consejitos para que se vayan con el corazón llenito de amor, ¿ok? También nos dicen las cartas, las mejores cosas pasan cuando tú no lo estás esperando. Suelta tus preocupaciones, concéntrate en otra cosa y ve qué pasa. Bien, también nos dice toma distancia de aquellas personas que te estén haciendo daño o sean tóxicas. Redefine a tu grupo cercano. Bien. También sé consciente de cómo te comportas porque reaccionar no es el camino, pero responder lo es. Esto significa me siento a pensar, a meditar, a analizar cuál es mi siguiente movimiento y tomar conciencia de cuál es el comportamiento que es consecuente o coherente con lo que yo quiero manifestar en mi vida y lo que realmente me hace sentido y si es que eso viene desde el ego o viene desde el amor, ¿ok? Esos serían los mensajes para ustedes. Muchísimas gracias, nuestros queridos Aries, por estar acá. Les deseo lo mejor, nos vamos a ver pronto con nuevas lecturas. Si es que ya te perdiste el estreno o no pudiste participar en la actividad de hoy, nuevamente te voy a invitar a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que conversemos la próxima vez que haya algún estreno y puedas participar de estas actividades, ¿ok? Muchísimas gracias por estar acá. Para todos un abrazo desde el alma. Que tengas un maravilloso día. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.